Omar González Moreno es diputado a la Asamblea Nacional en el año 2016, fue gobernador del estado Bolívar, es periodista, educador, es escritor y además es analista político. Y nos interesa saber su opinión porque al fin y al cabo conoce la situación del país y los protagonistas de la situación del país. Él acaba de escribir su más reciente trabajo, se llama Venden a Venezuela, y comienza así: decir que quienes poseen el poder político en Venezuela están vendiendo al país pareciera redundante y repetitivo. Como dice el refrán, llover sobre mojado. Sin embargo, es menester decirlo porque es una realidad que sigue pasando frente a nuestros ojos. Así como el finado le entregó la soberanía nacional a los cubanos, así como empezó el arrodillamiento frente a China y Rusia de esa misma forma, su sucesor hace lo propio con Irán y esos 10.000 kilómetros cuadrados. Tiene la palabra entonces Omar González Moreno, a quien queremos escuchar su posición y por qué dice tal afirmación tan grave y anticonstitucional, la posición según el punto de vista de Maduro y su banda. Maduro, sí, y su banda. Adelante. Gracias, Napoleón. Es para mí un placer y un honor estar en tu espacio. Y efectivamente estamos en presencia de un gran despojo de tierras venezolanas para cedérsela a, a un país, a un Estado extranjero, a un asociado, un aliado sumamente peligroso, porque es controlado precisamente por una teocracia que viene precedida de violencia, de actos de terrorismo y de amenazas contra la civilización occidental. Bueno, voy a pedir para empezar disculpas a los que nos están viendo, porque realmente, ¿no?, el nuevo Zoom que acabo de tener es un desastre total. No sé por qué a cada rato, aunque yo no hable, me enfocan a mí, cosa que me molesta muchísimo, pero lo importante es lo que dice nuestro invitado, por eso adelante. Bueno, sí, te decía que esto es una monstruosa eh, ilegalidad, una monstruosa violación a la soberanía, a la Constitución, a las leyes, el despojar de una extensión de esas características. Te estoy hablando de 1 millón de hectáreas, como bien dice, son 10.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que el estado Miranda, es más grande, desde luego, que el Distrito Capital, que Nueva Esparta, que Yaracuy, que Trujillo, que Carabobo, que Aragua. Es decir, es más grande que muchos de los estados. Pero aquí hay este despojo, no solo se le hace al territorio venezolano, sino que también afecta, desde luego, a esas entidades federales y sobre todo a las tenencias de ejidos de una inmensa cantidad de municipios. Esto va, desde luego, a tener no solo un impacto desde el punto de vista político, de división político-territorial, sino también desde el punto de vista económico y sobre todo un impacto social, cultural, de dimensiones no conocidas por los venezolanos. Quiere Porque aclarar como tú eso, por sabes, favor, porque el hecho de que es anticonstitucional, ya lo hemos dicho, lo dijo Calderón Berti hace unas horas atrás aquí mismo, es el artículo 13 de la Constitución que dice textualmente: el territorio de Venezuela no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Eso es lo que dice el artículo 13 de la Constitución. Pero ahora lo que es bueno aclarar es que después que se le quitó las tierras o la mayor parte de las tierras ricas del país, que además estaban siendo cultivadas, ¿no?, por sus propietarios, ahora se les va a dar esas tierras o parte de esas tierras, porque no está claro todavía de esos 10.000 kilómetros cuadrados dónde van a ser, no está claro, ¿no? Se lo van a entregar a los iraníes, que además de ser otra dictadura, ¿no?, y una dictadura todavía más terrible, porque cuando se mezcla el fanatismo religioso con el político, con la dictadura, con el poder, es lo peor que hay. Pero además son enemigos declarados
los Estados Unidos. O sea que más bien parece más que algo de interés agrícola y de alimentación, más bien parece un interés político exclusivamente. Aclárenos, por favor. Sí, efectivamente, podría ser otra provocación tener en Venezuela una cabeza de playa justo al frente del Mar Caribe, en la intención de convertir al Mar Caribe en otro Medio Oriente, ¿no? Como una amenaza a los Estados Unidos, su archienemigo. Pero sí, si esto se concreta como lo anunció el gobierno, oficialmente el gobierno de Irán, que ya ha sido un convenio firmado por Nicolás Maduro, por cierto, que iba en compañía de su hijo, que llaman Nicolásito, que ahora es vicepresidente de asuntos religiosos. Que ahí hay una mezcla, como tú dices, sumamente explosiva, porque evidentemente la cultura imperante, reinante en Irán es totalmente contraria a la forma de ser del venezolano. Como tú sabes y como tu audiencia conoce, en Irán hay un desprecio, por ejemplo, por la mujer que no puede salir de la casa si no tiene un velo, que no se le puede ver un mechón de pelo, tiene que tener los brazos cubiertos y las piernas cubiertas. Y esto es por un mandato del sumo sacerdote, que lo llaman ayatolá, que incluso apenas salen a la calle la fustigan, que el hombre puede tener casarse con 3 mujeres a la vez. En fin, hay un choque cultural tremendo. Que está absolutamente prohibido la ingesta de licor, de alcohol. En fin, hay características de esa teocracia que implantada en Venezuela desde el punto de vista cultural va a ser un fuerte impacto. Pero más aún... Estás hablando como si ellos también tuvieran autoridad y pudieran imponer sus creencias, sus gustos, su vida cotidiana sobre los hombres y mujeres venezolanos, que en caso de que eso se utilice para cultivar, en caso de que se utilice para eso, ¿no? Cosa que también está en duda, pero ver para creer, ¿ok? Tendrán que contratar un montón de campesinos o los pensarán traer de Irán y entonces esos 10.000 kilómetros cuadrados será de iraníes. ¿O qué es lo que pasa? Y además, ¿cuál es la diferencia entonces entre esto y lo que hicieron gobiernos anteriores, sobre todo en los años 40 y 50, con las compañías petroleras norteamericanas en Venezuela, o lo que hizo López Contreras creo que fue López, sí, con los alemanes cuando le entregó unos territorios, si es que le entregó el territorio, y hicieron la colonia Tovar? La diferencia es obvia, pero ya te lo voy a explicar. Sin embargo, con respecto a si pueden a los campesinos obligarlos a esa cultura, sí, tú vas a Irán, tú puedes ser venezolano, puedes ser norteamericano, puedes ser de cualquier país, y la mujer no puede salir sin el velo. Sí, No pero pueden estar perdona, eso es en Irán. eso es Pero allá, pretenderán eso es en hacer lo Irán. mismo en esos 10.000 kilómetros cuadrados. ¿El No te acuerdo quepa en la qué menor duda. consiste ese acuerdo? Ujú. No te quepa la menor duda que en la zona que le entregarán a los iraníes van a exigir el cumplimiento de sus creencias. Ahora, con respecto a la diferencia entre las concesiones que dio Venezuela a los alemanes y a los norteamericanos y a los italianos y a los franceses para la explotación petrolera o para las siembras, en cuanto hubo esa migración de europeos, eran con empresas privadas y con personas, pero no con un Estado, no con una potencia extranjera. Aquí la diferencia es que se le están entregando el territorio a un Estado extranjero y eso está prohibido por la Constitución y por las leyes de la República. El artículo 128 y 129 del Código Orgánico Procesal Penal castiga con penas de prisión de 26 años a traidores a la patria que entreguen el territorio a una potencia extranjera. O sea que Bueno, eso es todavía más grave que lo que hizo Chávez Frías, pero no lo oficializó con Cuba,
que le entregó a Cuba, al régimen cubano, le entregó los poderes estratégicos para que los manejara del país. E inclusive Correcto. metieron no solamente médicos, espías y otros tipos de funcionarios cubanos para que manejaran el país. Pero no fue una cosa oficial, no fue una entrega a otro estado, no fue una entrega a Cuba. O lo que hizo Fidel Castro con Rusia en los años 60 para poder mantenerse, ¿no? Que no se veían los militares, pero sí había militares rusos en Cuba. Esto es totalmente diferente, esto es una violación descarada y abierta de entrega de parte de un país a otro. Eso es correcto. Esa es la gran diferencia con las demás actuaciones, porque evidentemente en Venezuela ha habido una invasión consentida con los cubanos a través de ayudas militares, de supuestos médicos, de supuestos entrenadores deportivos, están en las escuelas, así como también están los rusos. Por ejemplo, yo te estoy hablando desde Barcelona, desde el estado Anzoátegui. Aquí hay una base, la base de los Sukhoi, estos aviones de combate rusos. Bueno, y esto está lleno de rusos, de los pilotos son rusos, los técnicos son rusos. Es decir, también en los cuarteles están las Fuerzas Armadas rusas, pero también los chinos los tenemos. Este es un estado petrolero y PDVSA está siendo entregada a los chinos. De hecho, la refinería de Puerto La Cruz en este momento, las concesionarias son los chinos. Es decir, ha habido una invasión consentida de empresas rusas, de empresas chinas, de, por supuesto, cubanos por todos lados, amén de la zona fronteriza que ha sido entregada prácticamente a la guerrilla colombiana, a la FARC y al ELN, o lo que está pasando en el estado Sucre, con los grandes carteles de la droga, que para ir a ciertas ciudades y poblaciones tú tienes que pedirle un salvoconducto a los narcotraficantes, o lo que está sucediendo en mi estado natal, donde tengo la raíz, que es el estado Bolívar, que después de Upata hacia la Gran Sabana, que por cierto está en este momento en una tragedia de una inundación. Bueno, eso es tierra de nadie, ahí lo controlan los garimpeiros, lo controlan las mafias que explotan el oro, acabando con esa frágil parte del territorio nacional, en el mayor ecocidio que conoce la humanidad, llamado el arco minero. Eso es lo que está pasando y esa es la gran diferencia, porque nada de eso se ha oficializado. No es que la entregaron con un convenio a la FARC o al ELN o a los narcotraficantes o a los chinos o a los rusos, parte del territorio venezolano, como está haciendo Maduro en este momento con Irán. Ok, entonces desde el punto de vista constitucional, porque además lo dice la Constitución, este elemento tendría que ser, ¿cómo se llama?, destituido. Si tuviéramos militares ejerciendo el poder, porque lo que están ejerciendo el poder entonces, no como Maduro, que no es traidor a la patria porque él no es venezolano, que eso es otra cosa que Venezuela ha soportado y ha aceptado, ¿ok? Sino a los que sí nacieron en Venezuela y son venezolanos aunque no lo sientan y no quieren el país, como por ejemplo Padrino López, que espero que algún día veamos cómo por televisión lo degradan, ¿no? Pero, ¿y cómo le hacen un juicio a él y a su banda también? Esos son unos traidores. Obviamente, y el Código de Enjuiciamiento Criminal Militar está tipificado la falta de acción por omisión ante tan graves delitos como los que se están cometiendo. Y bueno, y obviamente esto ha creado un enorme malestar en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas. Eso agregado a la pretensión de Maduro ahora, el 5 de julio pasado, la fecha más importante de la historiografía venezolana, como es la fecha de la independencia de nuestro país, bueno, pretendió ascender a general a gente que no pasó por la academia militar. Y esto lo había hecho Chávez, pero hasta el grado de coronel, pero él lo quiso designar generales. Y eso no hubo malestar, así como también hubo malestar en eso que tú dices. Padrino López por octavo año consecutivo es ratificado como ministro de la Defensa, echando por tierra a dos promociones que no pueden, tienen un tapón ahí con Padrino López. Y por si fuera poco, en ese acto tan importante dentro de la historia de Venezuela, como es el 5 de julio, el Día de la Independencia, en lugar de asistir a los desfiles militares, mandó un monigote del super bigote. Y esto, desde luego, chicos, fue una humillación para Fuerzas Armadas. Eso, Bueno, por si decirlo es que menos. lo que queda de las Fuerzas Armadas se humillan por eso, se humillan por Bueno, alguna cosa.
Pero Bueno, una si no se cosa te humillan quería por eso, decir. la se humillen porque le están entregando a Venezuela en pedazos, la están vendiendo en pedacitos. Y esto el pueblo venezolano tiene que reaccionar a Napoleón frente a estas cosas, a esto que es un despojo. No, mira, este es un aliado peligrosísimo. Aquí en esa zona podrían estar, ¿qué te digo yo? Colocar una estación de misiles, podrían ser campos de entrenamiento de terroristas, Ok, pero podrían, ya va, razonemos un poco. Necesito que subas un poco la cámara porque estás cada vez más hundido. Creo que Maduro no le está gustando lo que tú estás diciendo, ok, y te quiere hundir. Mira, Irán es el 18º país más grande del mundo. sí, Irán tiene cultivos, especialmente cultivos de amapolas, ¿ok? ujú, Sobre todo en la frontera con Afganistán. Ellos saben cultivar amapolas y bastante, y droga. ujú, Para eso entonces la religión no existe, ¿ok? O sea, su fanatismo religioso sí permite eso, el cultivo del opio y todo ese tipo de cosas. Para ellos, no me estoy metiendo con la religión ni con los que no son extremistas religiosos. Bueno, esos extremistas religiosos no son extremistas religiosos, son extremistas, punto. Y utilizan la religión en cualquier parte y en cualquier religión. Ahora bien, Venezuela tiene gente que sabe cultivar su tierra cultivable, a la cual y propietarios a la cual le quitaron esas tierras. ¿Okay? Por lo tanto, podían esas tierras que les robaron devolverlas si es que fuera para cultivar para el pueblo, para mitigar el hambre del pueblo venezolano, que cada vez es mayor el hambre, ¿no? Y tampoco lo necesita Irán, pero Irán estratégicamente es un triunfo para ellos desde el punto de vista político, porque su enemigo es los Estados Unidos, no es el pueblo venezolano, no es el gobierno venezolano que es su aliado, no, sino los Estados Unidos. Es obvio que están inventando lo de cultivo porque no lo necesitan, ni los venezolanos necesitan que los iraníes vengan a cultivar, ni los iraníes necesitan cultivar en Venezuela porque tienen mucha más tierra que Venezuela y mucha más tierra de cultivos que Venezuela. Entonces, pareciera que es un enfrentamiento a los Estados Unidos. ¿Tú crees que Estados Unidos, por la política que lleva y porque desde siempre se mira fundamentalmente su ombligo, ¿no? Reaccione, que sea para ellos realmente algo grave? Bueno, cuando está en riesgo la seguridad de los Estados Unidos, pueden actuar como acaban de hacerlo con el comandante de la Al-Qaeda, el sucesor de Bin Laden, Ayman Zawahiri, o algo así el apellido, pero bueno, que con un dron lo volaron ayer. Este, ahí no hay miramientos cuando está en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. Y tú dices bien, Irán es un país, uno de los países más grandes en cuanto a superficie territorial. Tiene más de 1.600.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Este, y tienen tierras, ellos cultivan mucho trigo. Ahora, Venezuela no tiene las condiciones para cultivar trigo, como se sabe. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que puede estar interesado Irán en el territorio venezolano? Puede ser una provocación o mira, ahorita en el mundo se está dando lo que llaman unas guerras no convencionales. Otros le llaman guerras de cuarta y quinta generación. ¿Qué pasa si lo que quieren es precisamente tomar el territorio venezolano para siembras masivas de amapolas, como tú dices, que producen el opio y desde luego, y la heroína, e inundar a los Estados Unidos y a América de heroína? Y eso es una forma de derrotarlos mentalmente a los que consideran sus enemigos. Y lo otro es que efectivamente tú también has puesto el dedo en la llaga, porque han sido cientos de miles los venezolanos que han sido desplazados de sus campos, de sus fincas, de sus haciendas, de sus conucos, que eso ahora se lo van a entregar a los iraníes. Ahí está el caso de José Brito, de Franklin José Brito, que era un biólogo que le quitaron sus tierras en el estado Bolívar
se la- él se declaró en huelga de hambre y lo dejaron morir un mes de agosto de hace ya 10 años, quizás. Y bueno, esas tierras me dicen que están incluidas en las que le van a entregar a los iraníes. Esto debe enervar al gentilicio venezolano, porque ese hombre, ese biólogo, ese hombre que dio la vida defendiendo su tierra, ahora se la van a entregar a los iraníes, sabrá Dios para qué propósito. Esa es la Para, gran verdad. para el doctor en Derecho Penal Hidalgo Valero, ¿ok? Estaríamos en presencia del más grave delito de traición a la patria que se haya cometido en toda la historia republicana. El delito se ha consumado con la firma del pacto por la ignorancia de Maduro, quien cree ser el dueño de Venezuela. Esperamos que la Asamblea Nacional no convalide la traición y porque se convertirían en cómplices. Yo no creo que es por la ignorancia de Maduro, ni muchísimo menos, ¿no? Maduro sabe perfectamente lo que está haciendo, Maduro y su gente. Ahora, no sé si la influencia cubana está de acuerdo o no está de acuerdo, porque si de algo aprendió Fidel Castro, ¿no? El primer monarca cubano de la revolución, porque ellos son monarcas, con el perdón de los monarcas, pero los monarcas de antes, los que asesinaban y demás y tenían todo el poder, con los misiles soviéticos allá en los años 60, es que no se puede ser tan descarado, ¿no? Eh, Eso lo aprendió Fidel y por eso es que mantenía a un lado a los rusos, pero le chupaba el dinero, porque si alguien ha sido el gran, tiene una palabra exacta, el gran chulo de la política mundial ha sido Castro, Raúl y Fidel Castro, que han vivido de chulearle a los demás, especialmente a los izquierdistas y a esos dirigentes democráticos que creen que si, con amistad con ellos no les van a alterar la seguridad ciudadana, no les van a aprovechar para upar manifestaciones, ¿ok? O no se van a apoderar del país, sino que son amigos, y sino que se lo pregunten a los europeos, ¿no? Que están cansados que le den patadas en el culo, ¿no? Los Castro, y ellos siguen sonriendo. Pero en fin, el hecho es que son 10.000 kilómetros cuadrados. ¿Crees que la Asamblea Nacional, por un lado, que ellos manejan, crees que el G4, por otro lado, y la Asamblea de la Oposición vaya a reaccionar? A mí me ha llamado poderosamente la atención el silencio que buena parte del liderazgo político de Venezuela mantiene frente a esta afrenta y lo que dice el abogado, la más grande traición a la patria que se haya cometido en nuestro país desde que somos república independiente. Hay un silencio. Incluso hoy teníamos sesión en la Asamblea Nacional del 2015, presidida por Juan Guaidó, y el único tema que se trató en la agenda fue un reconocimiento al presidente Duque, que está a punto de salir el próximo 7 de agosto. Y un strike que nos metieron allí, que hubo por un punto de cuenta, la Comisión de Contraloría presentó el informe precisamente de las irregularidades en monómeros y una empresa venezolana que está en Barranquilla, Colombia, pero en lugar de proceder a lo que solicitó la Comisión de Contraloría, que declaró la responsabilidad política y exigió la destitución de la Junta Directiva, bueno, nombraron una comisión especial para evaluar y reestructurar las empresas de los activos venezolanos en el extranjero. Bueno, eso es un strike que va a traer cola. La verdad es que esto fue un poco transparente lo que hubo. Pero no se dijo ni jota, a pesar de que muchos diputados de esa legítima Asamblea Nacional del 2015 exigieron se debatiera el tema este de la entrega del territorio nacional. ¿Por qué el silencio? Yo no sé, hay gente que dice que la buena parte de esa oposición está chantajeada por Maduro. Y ahora con este caso Monómero, no te extrañe que se vaya a México y le diga, bueno, si ustedes no hacen lo que yo quiero en esas negociaciones que hacen en México,
bueno, vamos a destapar esta bomba de las irregularidades en monómeros y en otras empresas del Estado que Pero están en esa manos. bomba de todas formas va a destaparse ahora con Petro, Yo estoy ¿no? seguro de eso. Yo Pero estoy claro que se seguro va a de eso. destapar, porque además es la Así. obligación, no la obligación de los investigadores oficiales del gobierno colombiano, empezando por el gobierno de Duque y ahora con el de Petro, de investigar las irregularidades. Le corresponde porque es en territorio colombiano y porque parte de eso es de Colombia, de esas acciones. Entonces se va a destapar. Pero tú dices que una parte puede ser porque están comprados, pero otra parte porque son unos cobardes. Bueno, algo raro, como decía Shakespeare en Hamlet, algo raro huele mal. Sí, No algo en mal huele mal Dinamarca, en sino aquí. Dinamarca. Pero es Eso sí. aquí. Ahora, Eh, tú has ¿Por acabado qué de el hablar de algo. silencio? Sí, El acabas de silencio, el hablar de algo silencio. interesante. Dos cosas. Primero, que la Asamblea Nacional no quiso debatir el tema. ¿Ok? Que creo que si es una alta traición, la más grande traición a la patria en la historia republicana, no hay nada que debatir. Deberían estar todos de acuerdo, a menos que tú y yo, ¿no? Y este doctor penal, en derecho penal, estemos equivocados, que no es una traición a la patria, no, sino es a favor de la patria. ¿Ok? A menos que sea así, ¿no? Es algo inaudito de eso. Pero la otra cosa que dijiste es que hoy se debatió lo de monómero y hay un grupo de G4 que lo quiere debatir porque está enfrentado a lo que representa Juan Guaidó, que es un problema político, no de interés, que si robaron o no robaron. Entonces, ahora es que abren los ojos. ¿Qué se dijo de eso? ¿A quién se No, denunció ahí en esta discusión de hace unos momentos en la Asamblea Nacional? mira, Napoleón, hace algunos meses lo que es la bancada de Acción Democrática de Un Nuevo Tiempo estaba de acuerdo con voluntad popular en la mayor parte de las decisiones. Sin embargo, Primero Justicia siempre estuvo en contra y pedía la cabeza de Juan Guaidó y era un enfrentamiento ahí abierto. Sin embargo, con el caso Monómero, donde están involucrados gente postulada por Acción Democrática y por Un Nuevo Tiempo, bueno, se unieron primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, entonces en contra de Voluntad Popular. Entonces, y en hoy, no se debatió nada de esta discusión de monómeros. Entonces, que uno empieza a preguntarse, como miembro que soy de esa legislatura, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Será que como se acaban monómeros, ahora le van a poner la mano todavía peor a Citgo o a otros activos de la República? ¿Qué hay detrás de todo eso? No lo sé. La verdad que sería especular. Pero ¿por qué no se actúa cuando una comisión permanente, como es la Comisión de Contraloría, encontró elementos que en términos jurídicos son pruebas de pleno derecho de irregularidades cometidas en monómeros? Guillermo Rodríguez Laprea, que lo postuló Acción Democrática, ¿por qué no ha sido destituido? Y entonces lo derivan a una comisión que la integra el mismo G4. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Por qué lo hacen? Es una pregunta que deben responder quienes están en este momento en la directiva de la Asamblea Nacional y en el gobierno interino de Venezuela. Ahora, en esta investigación que se hizo, ¿no? Con lo cual no estás diciendo si son culpables o no, porque hay que investigarlo, lo están diciendo ellos, ¿ok? Que lo han investigado, ¿ok? Y le corresponde ahora a las autoridades llevarlos a juicio, no solamente a las colombianas, sino a las venezolanas también. Sí, sí, Maduro y su gente, ¿ok? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué nombres se han citado? Bueno, ahí está una junta directiva completa, pero es que desde el año Pero no todos en la 2019, junta directiva completa no, son responsables, tengo entendido. obviamente, Aunque obviamente. si no han renunciado, se hacen cómplices. Así es. Y desde el 2019, nosotros hemos exigido en la fracción 16 de julio que se investigue toda la administración desde el 2019 hasta el 2022, los 3 años que tiene el gobierno interino manejando monómeros. Es tanto así que la Superintendencia de Sociedades, que es una institución en Colombia,
Bueno, intervino ya Monómero, la intervino ante esas irregularidades, porque lo que está en juego eso es una empresa estratégica para los colombianos. Allí se produce todos los agroquímicos que necesita Colombia para su producción agrícola y pecuaria. Y desde luego, para ellos es sumamente ¿Y quiénes son los importante. responsables de que no se cambie la directiva o parte de la directiva? Mira, la Constitución es muy clara. Las atribuciones la tiene el presidente encargado. Él no tiene ni siquiera que someter a la consideración del Parlamento una decisión. Habría que destituirlo, desde luego. Como son partidarios de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, de Primero Justicia, etcétera, bueno, esas fracciones parlamentarias a lo mejor se ponen en contra de Guaidó, pero ese es el riesgo y esa es la obligación de quien está en esas atribuciones. Mira, incluso cuando hay diputados que le han mostrado, como es el caso de la Comisión de Contraloría, las pruebas. Es más, los procuradores del gobierno encargado, como era el anterior, Ignacio Hernández, y el profesor de Derecho, el actual procurador Sánchez Falcón, lo han advertido al país y al propio gobierno interino. Ahora, ¿por qué no se actúa? Yo creo que aquí, cuando llegue Gustavo Petro, a lo mejor se destapa esa olla, o lo que me olfatea, que pudiera usarlo como un arma para poner de rodillas en esas negociaciones que hay en México, etcétera, etcétera, a quienes están involucrados, de manera política me refiero, ¿no? Entonces, tú sabes cómo son estas cosas, ¿no? Este es un arma que tienen en la mano Maduro. Ajá. Entonces, estos que son de los partidos que se dicen mayoritarios hicieron esto. Bueno, ahora ustedes van a hacer esto. Es decir, estoy elucubrando, estoy pensando en cosas que puedan pasar, porque de lo contrario, el 7 de agosto, cuando Gustavo Petro asuma la presidencia de Colombia, lo primero que haría es entregarle a Maduro monómeros y con él las pruebas de las irregularidades administrativas cometidas en esa empresa. Le pregunté a una gran amiga mía, que es una excelente analista, no voy a decir el nombre porque ella está seguro de que no le importa que lo diga, pero tendría que haberle consultado primero. Bueno, y Guaidó, ¿no? ¿Por qué no se deshizo de esa gente? Guaidó puede gobernar sin AD y compañía de ese G4. Y Mira, ella me dijo, sí hubiera podido gobernar en su momento, porque las cosas hay que hacerlas en el momento, ¿no? En que hay que hacerla. Pero al no haberlo hecho, él se hace y se compromete y se hace, ¿cómo se llama? Cómplice de ello, porque él tiene la responsabilidad mayor de cambiar esa directiva y de llevar a juicio a los que hayan delinquido de esa directiva. Pero es que hay unos nombres y una señora muy poderosa, ¿no? Ahí metida. Que no la efectivamente. menciono porque yo no investigué el caso, no tengo las pruebas, por eso es que no la Mm. menciono. Pero si ellos tienen las pruebas o partidos de oposición que no estén de acuerdo con esos robos y tienen las pruebas, deberían sacarlas a la luz pública. Efectivamente, como se ha hecho, por ejemplo, nosotros en la fracción 16 de julio tenemos un diputado, José Luis Pirela, que ha ido incluso a la Fiscalía del Ministerio Público y entregó las pruebas de Colombia, de Colombia. En fin, ahora bien, aquí la situación es que Juan Guaidó cambió el apoyo popular de la inmensa mayoría de los venezolanos, que cuando asumió la presidencia interina lo respaldaban, creían que podíamos, ese era el camino. Lo cambió por la mayoría en la Asamblea Nacional, las fracciones de Acción Democrática, de Primero Justicia y Voluntad de Un Nuevo Tiempo, que son las fracciones mayoritarias en la Asamblea Nacional. Entonces, esto fue un cambio chucuto, porque dejó embarcado a esa inmensa, ese respaldo popular de tantos venezolanos. Ahora, como ella dice, tu amiga dice, es el tiempo, ya pasaron 3 años y ahora, si las fracciones mayoritarias decidieran destituirlo, bueno, se acabó el gobierno interino, se acabó el presidente encargado, se acabó, porque él es presidente encargado tanto en cuanto es presidente de la Asamblea Nacional.
Y para ser presidente nacional necesita la mayoría de los votos de esa fracción. Y si lo destituyen a él, pues el único líder de oposición conocido internacionalmente, ¿okay? Y aplaudido por los dos grandes partidos norteamericanos, republicanos y demócratas, se llama Juan Guaidó. A los demás, mejores o peores que él, más honestos o menos deshonestos, a los demás no los conocen internacionalmente como a Guaidó. Entonces, el otro problema es que Guaidó es el político, ¿no?, que representa, ¿no?, la lucha por la democracia y la libertad para el resto del mundo. Yo no sé si es importante lo que piensa el resto del mundo, si es importante lo que piense, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las sanciones vienen de allí, porque ustedes no tienen ni poder militar, ¿no?, ningún tipo de poder. El único poder que pueden tener, ¿ok?, porque ni siquiera hay dirigentes de oposición que tengan una popularidad enorme como para enfrentarse, y como lo tuvo Chávez, o como lo tuvo Rómulo, o como lo tuvo Carlos Andrés Pérez, como lo tuvo Jaime Lucinchi, como lo tuvo Caldera. Entonces, ustedes están con las manos atadas. Yo creo que su influencia internacional es obvia. Ahora, desde luego, yo en lo personal y como periodista vengo observando que en Venezuela está surgiendo un fenómeno electoral de dimensiones similares a los que tú estás señalando, ¿no? Es el caso de María Corina Machado, que es una avalancha de venezolanos que dicen que es la esperanza de Venezuela, pero en fin, eso es una opinión personal. Ahora, tú tienes mucha razón que los gobiernos todavía siguen, como en Estados Unidos, reconociendo a Juan Guaidó. Y también, por ejemplo, el Reino Unido, que acaba de emitir una sentencia realmente importante, como es la de preservar 32 toneladas de oro, de más de 2.000 millones de dólares, de las apetencias de Maduro, que le quiere poner la mano a eso, quizás para también dilapidarlo o robárselo. Sí, pero tampoco se las dio a la oposición. No, pero la tiene. No, muy bien, me parece excelente. Claro que muy bien. Yo escribí un artículo que dice que los jueces británicos protegen más a los venezolanos que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, Omar, se nos acabó el tiempo. Omar González Moreno, diputado de la Asamblea Nacional 2015, ha sido gobernador del estado Bolívar. Hay que hablar del desastre en ese estado. El periodista, educador y escritor. Un abrazo y gracias por estar con nosotros, ¿sí? Gracias, Napoleón Bravo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.